Sí, ojalá, ojalá. Entonces, bueno, pero qué alegría Mucha tenerlo basura, aquí, mucha hombre. basura rondando. Sí, qué alegría tenerlo acá todos, hombre, y a esta nueva iniciativa vamos a empezar a crear esta comunidad otra vez. Esta nueva etapa. Así es. Bien, muy bien, José. Buen trabajo, buen esfuerzo. José, para noviembre todavía no tenemos la fecha exacta, pero nos confirmó Viñals que venía. Viene el ¿Así? curso de nosotros, sí, ya nos confirmó ayer por la noche. Bueno, Entonces, vamos a hacer un curso de día y medio en noviembre, pero todavía no sé la fecha exactamente porque estaba pendiente que él me avisara. Y el plan es que de pero pronto en se la muy próxima, avanzado. exacto, la próxima reunión de pronto para hacerle publicidad y esto, pero para que se vayan agendando. No tenemos noviembre a principios o noviembre a finales, todavía no. Es que como hay dos puentes, entonces el plan era como que no considera con un puente y él estaba como tratando de organizar ahí una reunión que tenía. Entonces viene viernes y sábado, viene viernes y sábado. Aquí me está Pero escribiendo que el vínculo de la reunión no es válido, dice alguien. quién sabe cuál habrán mandado. Venga, yo se lo reenvío. Pues, reenviar. ¿Sí? ¿Será que entonces pasó algo con el vínculo? ¿Qué? Pero todos estamos aquí con ese vínculo. Total. Los Sí, puentes son todos han ingresado. el primer y el segundo fin de semana de noviembre, son los puentes. Bueno, yo creo que en 4 minuticos empezamos, Laurita. Yo ya puse a grabar la reunión. A partir de Listo. este momento ya está grabando. Le damos la bienvenida al doctor Quique. Me descuelgo de la cámara y listo. Pues entonces son 30 minutos, ¿no es cierto? ¿O cuánto es? Me parece que 35 minutos es suficiente y seguramente habrá alguien que quiera hacer alguna interpelación y ya de manera que a las 5:40 nos vayamos, 5:45 máximo, 6:45 máximo, la gente pueda salir a su casa. Y ya está. Oíste, Tavo, en la cosa es que no duermen, ¿o qué? Ustedes porque siempre son los primeros para todo. Nada, cuando el tema es, y con semejante Eso maestro hay para que uno ver estar al ahí. doctor Sani se despierta el que sea. Claro, por supuesto. No, acá todos los que están metidos son mayores de 50, ya desvelados, Qué Cuidado vaina. con lo que dices, Ya, Quique, ya cuidado te la con lo han está que ido a dices. dando. orinar, han ido a orinar Cuidado que 4 veces ya en la uno noche. nunca sabe. Uno nunca sabe, pone usted a huevonear ahí diciendo cosas y después le toca retractarse. El único Bueno, muchacho soy yo que me levanto a controlarlos. vea Ramón, bienvenido. República Dominicana en pleno, qué bueno. ¿Qué más, Ramón? Bien.
Bueno, Quiquito, yo creo que Listo, hermano. vamos a ir Co- comenzando con los. ¿Comparto pantalla, José, de una vez o qué? Usted vaya poniendo su pantalla, sí. Bueno, son las 6 de la mañana del 14 de marzo. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Para medicina fetal en particular y para en general y para mí en particular es un placer reanudar esta iniciativa de las conferencias de los jueves, echando mano del adagio popular de que el que mucho abarca poco aprieta. En esta ocasión hemos querido no abarcar tanto y vamos a hacer estos seminarios inicialmente los segundos jueves de cada mes. Esté el que esté, siempre a las 6 de la mañana, y vamos a tratar de cumplir los preceptos de la primera vez, conferencias, avisos parroquiales de 2 minutos y conferencias que duren entre 30 y 35 minutos, que nos dejen a todos 4 o 5 cosas para llevar al consultorio. Esta vez no vamos a empezar revisando las guías, vamos a hablar de temas generales y se intentará que sea una vez un tema obstétrico y una vez alternando con temas ginecológicos. Y queremos hacer uso de nuestros residentes que frecuentemente se esfuerzan enormemente en preparar y revisar extensos temas que se quedan guardados por ahí en unas conferencias de 10 o 15 personas, de manera que para todos aquellos que estén escuchando, si tienen algún residente que saben que tiene una buena conferencia, que me comunique conmigo por el interno. Queremos escucharlos y queremos que usen esta plataforma para que se lancen al ruedo. Recuerden siempre al entrar a esta conferencia, entrar con el micrófono apagado y con la cámara apagada. La intención es que solo esté en cámara el conferencista. Yo ya apenas termine estos avisos parroquiales también me quito de la cámara y del sonido. La puntualidad será siempre lo primordial y tratar de entrar y salir temprano. No siendo más, en esta vez vamos a utilizar un tema obstétrico. Estamos con el doctor José Enrique Sanín, todos por supuesto lo conocen. Quique es socio y amigo de medicina fetal, estudió medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana y además de eso estudió medicina materno-fetal en Barcelona. Quique es un apasionado de su profesión, ha escrito en múltiples artículos en revistas indexadas, es el jefe del posgrado de medicina materno-fetal de la UPB y adicionalmente está con nosotros en medicina fetal. Por estos últimos años el sangrado, el acretismo, las placentas feas se han vuelto su pasión y ha querido él por iniciativa propia compartirnos el tema de algunas estrategias para el sangrado materno en cesárea. De manera que, Quique, estos micrófonos hasta las 6:03, o sea que yo cumplí, son tuyos. Gracias por estar con nosotros. Jaime Gómez va a apagar la cámara y yo también. Adelante, Quique. Bueno, quiero confirmar que oyen mi voz y que ven mi pantalla en presentación completa. Correcto, Quique, estamos bien. Muy bien, entonces vamos a hablar de un tema que le dije a José que quisiera hablar de un tema que no sea muy específico, que nos sirve a todos los obstetras, todos los que atendemos partos, pero que a uno a veces como que uno tiene como pocas alternativas o por lo menos en la parte de la enseñanza a uno como que no le ha enseñado mucho y en el transcurrir del devenir obstétrico de todos los que llevamos atendiendo partos mucho tiempo, pues uno dice, hombre, ¿cómo controlar la hemorragia durante la cesárea? Uno frecuentemente habla con cualquier persona y uno le dice, no, a mí me gusta más una cosa, o me gusta más la histerectomía, o yo pongo balones, o hago ligaduras, o pongo suturas compresivas. Realmente uno entiende que no todo es para todo el mundo. Yo creo que parte de lo que voy a presentar acá es parte de la experiencia acumulada que hemos tenido como grupo. La doctora Luisa Moreno, que es residente de ginecología, me prestó algunas de las diapositivas, las cuales modifiqué y le agradezco mucho. Entonces, el papel de nosotros como obstetras cuando estamos en una cesárea,
pues yo sé que estamos todos interiorizados, el código rojo, y sabemos que el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, llamar ayuda, tener 2 vías venosas, pedir sangre, etcétera, etcétera. Pero realmente el papel de nosotros como obstetra es parar la canilla, es decir, detener la hemorragia. ¿Y por qué podemos tener un código rojo en cesárea? Estas 4 cosas se nos presentan. Lo más común, tal vez la atonía o la hipotonía uterina, que a veces manejamos simplemente con medicamentos. El espectro de placenta creta, que probablemente sea la parte más grave. O cosas muy delicadas como hemorragias retroperitoneales detectadas durante la cesárea o en el posoperatorio inmediato, o desgarros uterinos o rupturas uterinas anteparto o intraparto. Pero el papel de nosotros como obstetra no es más, sino detener la hemorragia. El anestesiólogo en la cesárea se va a dedicar al control de los líquidos, a ver si le pide gases, que el índice de choque, que si le va a poner líquidos, que si le va a poner sangre, plasma, fibrinógeno, etcétera. Pero realmente nuestra misión es detener la hemorragia y a veces uno como que pierde su norte. Y una de las principales cosas, que esto lo publicamos hace un par de años, es la falta de experiencia. Y esa falta de experiencia la tenemos, uno, porque a veces en los hospitales universitarios no se nos enseñan las alternativas que existen. Dos, porque hay técnicas quirúrgicas inadecuadas, depende del tipo de sangrado que tenga la paciente. Pero miremos acá cómo esto es muy importante como causa de muerte materna por sangrado. En el 40% de los casos de muertes maternas analizadas en un grupo multidisciplinario que hicimos, el 40% de las veces el cirujano se sentía demasiado confiado como para buscar ayuda y sabía que pensaba que se las sabía todas. Eso a veces tenemos el ego del cirujano y todos creemos que tenemos todas las alternativas, que tenemos muchísima experiencia y a veces nos negamos a solicitar ayuda o a que otra persona con cabeza fría entre a ayudarnos cuando la paciente está sangrando o teniendo algún problema grave. Entonces, esta encuesta que fue hecha en los residentes de Francia probablemente se pudiera trasladar a nuestro centro. En Francia son 5 años de residencia de ginecobstetricia. Hicieron una encuesta y el 74% no sabían hacer ligadura de arterias uterinas. No estamos hablando de hipogástricas. El 80% no sabían hacer suturas compresivas. El 95% no sabían hacer ligadura de hipogástricas. 80% no sabían hacer una esterectomía periparto. Y el 55% de estos residentes de cuarto y quinto año de residentes en Francia no sabe hacer ninguna. ¿Cuál es la realidad en su hospital universitario en donde usted trabaja o donde usted enseña o donde usted aprendió? No sé, pero valdría la pena que lo analizáramos y es qué tanto le enseñan a usted o qué tanto está expuesto. Hoy por hoy sabemos que la tasa de natalidad en Colombia ya es mucho menor. Hace 10 o 12 años fuimos 1 millón los que nacieron 1 millón de personas. En este momento van 550.000 para una tasa de cesárea del 50%. Por tanto, nuestros centros de entrenamiento han perdido capacidad de tener volumen y probablemente han tenido falta de capacidad de enfrentarse a problemas graves, lo cual es importante que se hagan entrenamientos con simulación. Entonces, cuando hacemos una ecografía, eso, pues, créanme que hay 40 signos. Todos quieren hacer el signo X, Y o Z para detectar el acretismo placentario, que si el Doppler, que si el 3D con el Doppler, etcétera, etcétera. Realmente ya la cosa es muy clara y está muy depurada. Cualquier paciente con una cesárea previa, que tenga una placenta previa, pues entre pensando que la paciente va a tener un acretismo. Y estas pacientes tengan muchísima atención buscando si hay pérdida de la zona clara, buscando si hay aumento de la vascularización retrovesical, buscando si hay lagunas venosas, como en este caso, con aumento de la vasculación, de la vascularización, buscando si hay vasos puente que, entre comillas, penetran hacia la vejiga, o, más importante también, ver si hay compromiso cervical o compromiso parametrial. Hoy por hoy, la conducta no es decir por ultrasonido antenatal si la paciente tiene un espectro de placenta acreta, sino probablemente lo que le interesa al cirujano es ver la localización placentaria, ver si hay compromiso parametrial, ver si hay compromiso cervical por neovascularización, ver el miometrio residual, qué tanto queda acá
porque esto, aunque la paciente no tenga una placenta acreta, esto nos indica que va a haber dificultades para usted poder despegar la placenta y ver si hay una posibilidad de disección difícil. Por tanto, el ultrasonido antenatal en pacientes con sospecha de acretismo debe indicar si hay alto riesgo o bajo riesgo de complicaciones operatorias, y esa es la tendencia, y eso es lo que hacen ya los grupos, no es decir si tiene uno una placenta acreta o percreta o increta, sino cuál es el riesgo de complicaciones operatorias, tanto por la disección como por la posibilidad de hemorragia. Por tanto, yo creo que tener un diagnóstico antenatal es importante, pero la mayoría de las veces nosotros nos encontramos ante una paciente que viene para una cesárea electiva porque tiene una cesárea o dos y por cualquier motivo, porque tiene una atonía, porque tiene un desprendimiento de placenta difícil o un desgarro de unas uterinas, nos enfrentamos ante una hemorragia que tenemos que parar la hemorragia. Entonces, en esta publicación que hicimos el año pasado, que está en el American Journal, pues una de las cosas más importantes es, por supuesto, el trabajo multidisciplinario cuando hay un sangrado, pero uno debe contar con un equipo de profesionales, de anestesiólogos, de intensivistas y compañeros, realmente que sean parte del equipo. En el equipo uno no trabaja con una persona que está al lado, sino uno confía plenamente en la persona que le está ayudando y entender que para cualquier paciente puede tener una cesárea difícil, aunque sea su primera cesárea, porque pudiera tener adherencias por otro motivo, porque la paciente se le puede desgarrar las uterinas o hacer un hematoma del retroperitoneo. Por tanto, uno siempre tiene que tener algún tipo de plan A, plan B y plan C ante la hemorragia. Y hay muchísimas estrategias. Empecemos por las que muy probablemente no haya en muchos lugares. Afortunadamente nosotros acá en el Rosario contamos con embolización de arterias uterinas, pero también está la oclusión de la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca común, en caso, pues, por supuesto, de forma temporal. El REBOA, nosotros no contamos con oclusión aórtica por balón, pero sí en algunos otros hospitales. Pero esas intervenciones endovasculares requieren de un radiólogo intervencionista que esté disponible, no siempre es fácil, requiere el concurso de otros especialistas y hoy por hoy la tendencia, por lo menos intracesárea, es tratar de en lo posible de llevar a la paciente menos a intervenciones endovasculares. Si usted cierra a la paciente, casi siempre usted tiene el sangrado controlado, o si no lo tiene controlado, pues a la paciente empaquetada y que vaya a embolización. Pero la mayoría son técnicas sencillas, son intervenciones quirúrgicas o intervenciones mecánicas como el torniquete uterino, que es algo tan fácil que uno dice, a mí esto, ¿por qué no me lo enseñaron en la residencia? Los balones hidrostáticos, las suturas de compresión uterina, la compresión manual de la aorta, el empaquetamiento pélvico, o técnicas más avanzadas quirúrgicas como la ligadura de arterias uterinas, de la arteria ilíaca interna o la histerectomía total o subtotal. ¿Y de qué depende? Depende la estrategia de su experiencia, de sus recursos disponibles, pero no hay un ensayo clínico aleatorizado que compare las diferentes estrategias. Yo creo que eso depende también de sus recursos y depende de su entrenamiento y cómo lo haga. Sin embargo, hay que entender que hay diferentes paquetes vasculares y por tanto no todas estas técnicas sirven para controlar todos los tipos de hemorragia. Entonces, esta publicación de JNews el año pasado dice que hay tres diferentes de clasificación de una cesárea electiva y hay tres tipos de dificultad, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1, pues por ejemplo, un feto que está en podálica, un embarazo múltiple que no tenga cesáreas previas, una paciente que tenga una cesárea previa por repetición y no se sospecha anomalía placentaria, pero una paciente que probablemente requiera un nivel 2, es decir, que sea 1 o 2 obstetras senior, que haya disposición de hemoderivados, son pacientes que tengan 3 o 4 cesáreas previas, que exista un adelgazamiento del miometrio, o un nivel 3, una paciente con placenta previa y en la cual, por ejemplo, se sospeche una adherencias o se sospeche un acretismo. Realmente este tipo de pacientes requieren de un hospital de nivel 3 con unos obstetras experimentados. Entonces, digamos que la tendencia hoy en el mundo es tratar de clasificar los riesgos de las cesáreas selectivas del nivel 1 al nivel 3, entendiendo nivel 1, el que el riesgo de sangrado es poco, o el nivel 3, el riesgo de sangrado es alto, porque las pacientes tienen una sospecha de espectroatletismo placentario.
Entonces, anticiparse es la mejor estrategia y uno siempre tener en cuenta qué es el paciente que va a operar. Y esto, que parece ser algo tan sencillo, yo lo aprendí en Houston ya muy tardíamente. Digo esto porque no lo hacíamos antes. Uno, ¿por qué no hace todas las cesáreas en posición de litotomía baja? Como si la paciente estuviera para una laparoscopia. Esta paciente viene para una cesárea electiva, no las cesáreas que no sean de alto riesgo. Acá estoy con la instrumentadora y acá al mismo tiempo yo puedo cuantificar el sangrado. Muchas veces cuando yo estoy haciendo una cesárea, la paciente, yo tengo todas las sábanas tapadas y cuando yo ya he suturado la piel, me voy y la instrumentadora dice, doctor, mire el sangrado que tiene la paciente, porque no he cuantificado el sangrado. Tener esta posición permite identificar el sangrado. Lo segundo es permite que haya un ayudante entre las piernas del paciente. Acá está yo, el doctor Serna, el doctor José Vélez, acá está el instrumentador y mire el doctor José Vélez entre las piernas del paciente cómo tiene un acceso visual para poder ayudar. Por tanto, hoy por hoy, todas las cesáreas que hago yo, sean de alto o de bajo riesgo de sangrado, las hago en posición de litotomía baja, y lo cual me permite identificar el sangrado, cuantificarlo, tener acceso a la vagina para poner balones de Bacri, para hacer revisiones uterinas, para si hay desgarros meter la mano y poder suturar, o para que exista otros ayudantes que me puedan ayudar. Y esto es una cosa fácil que hoy por hoy por lo menos en Estados Unidos, en varios hospitales, se ya está protocolizado para que todas las cesáreas se hagan en esta posición de litotomía baja. Lo segundo Oiga, no es, sé. hola, buenos días. Sí, Lo Julio, segundo es puede tratar tener amplia de, y cómoda. hola, Digo, apretar y Recuerden apagar los micrófonos, por favor. Quique, no te estamos oyendo, se apagó tu micrófono. otra vez. Sigue silenciado tu audio, Doc. ¿Puedes activarlo nuevamente? Arriba de la... Sí, lo desactivo y vuelve y me lo desactivan, José, pero Ahí estás ya, activado, ahí estás activado. listo. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Me oyen nuevamente o no? Sí, Sí, Doc. Listo, perfecto. Entonces, la otra cosa importante es la prolongación. Muchas veces estas pacientes uno entra por un fanestil, pues o la mayoría de las veces, hoy por hoy va a ser una mediana, creo que casi que en ningún lugar lo vemos. Entonces uno hace un fanestil y uno dice, ¿será que mi espacio está estrecho? Entonces, mientras usted pide ayuda, la posibilidad del fanestil de ampliarse es muchísimo. Por ejemplo, esta paciente que entramos pensando que era una placenta previa común y corriente, cuando encontramos esta vasos de Medusa, esta neovascularización. Entonces lo que hacemos es una incisión muy fácil y es prolongar ese Pfanstiehl a una incisión de Cherney. ¿Cuál es la incisión de Cherney? Entonces casi siempre todas las pacientes nuestras tienen o un Pfanstiehl o un Cohen. Y uno lo que hace es prolongar ligeramente hacia los lados hasta identificar los rectos abdominales y luego hacer una disección hasta la sínfisis del pubis de los rectos y cortar los rectos abdominales con el electrobisturí. La posibilidad y el espacio quirúrgico que le abre usted cortar los rectos abdominales en un Pfanstiehl o en un Cohen es inigualable. Es decir, usted por ahí puede hacer disección de ganglios paraórticos. Realmente esto le permite a usted tener un control y tener un campo visual adecuado sin usted prolongarse exageradamente hacia los lados de la paciente o sin tener que hacer una T o una mediana adicional, etcétera, etcétera. Por tanto, es otro truco que uno tiene que estar entrenado para hacer una disección de Cherney, es decir, identificar los rectos, venirse disecando por la sínfisis del pubis hasta la inserción de la sínfisis del pubis y cortar los rectos abdominales. Esta técnica es una técnica muy fácil, muy sencilla,
que yo siempre digo, a mí, ¿por qué no me la enseñaron antes? Y es el torniquete uterino. El torniquete uterino permite la oclusión temporal de los vasos. La paciente está sangrando mucho en una cesárea por una atonía o por una hipotonía o porque hay una zona de acretismo parcial. Usted simplemente exteriorizando el útero y colocando una sonda de Foley apretada lo más abajo posible, por supuesto sin incluir la vejiga, y usted lo que hace es apretar. Eso inmediatamente le para el sangrado y usted puede pedir sangre, puede pedir ayuda, o usted pide sus suturas o manda a llamar al ayudante para usted hacer lo que usted vaya a hacer, una histerotomía, etcétera, etcétera. Entonces, un torniquete uterino es una cosa que es muy sencilla y que le permite a usted ganar tiempo en una cesárea para que la paciente no sangre mucho. Segunda cosa es cómo poner un balón de Bacri en una cesárea. Y créame que como uno a veces no le han enseñado o uno no ha hecho prácticas, uno cree que es difícil. Y me he encontrado con pacientes que la paciente durante la cesárea le pusieron el balón de Bacri y lo inflaron. Y entonces están tratando de, con el útero exteriorizado, el balón de Bacri y el doctor tratando de entrar el útero a la cavidad abdominal con el balón de Bacri inflado. Esto pues es una cosa de sentido común, pero en el Bacri se infla en la cesárea. Una vez usted ya ha hecho la rafia de la histerotomía, porque si no usted puede chuzar el balón de Bacri sin inflarlo y luego inflar el balón con el útero dentro de la cavidad. Por tanto, son técnicas sencillas para usted evitar complicaciones como, por ejemplo, usted inflar el balón y luego hacer la histerorrafia y ahí coge el balón con los puntos y desinfla el balón. O tratar de introducir el útero con el balón inflado. Este balón hidrostático sirve mucho para las atonías uterinas o para los secretismos placentarios en las zonas altas. Normalmente los llenamos con 300 a 500 centímetros cúbicos y utilizamos uterotónicos asociados. Y esto, digamos que hoy por hoy es muy popular. Existen varios balones de Bacri, o cuando el útero está muy contraído y hay una zona que produce sangrado, por ejemplo, el segmento uterino inferior. Muchas veces lo que utilizamos son simplemente sondas de Foley, las cuales inflamos con 80, 100 centímetros la sonda de Foley, y eso nos permite evitar el sangrado sin tener que utilizar o gastarnos un balón de Bacri. Las suturas compresivas, como la sutura compresiva de Bell-Lynch, que creo que todos estamos muy acostumbrados a hacerlos, hay varias modificaciones. Normalmente uno lo que hace es exteriorizar el útero, pasar la sutura por dentro de la histerorrafia, pasar como unas cargaderitas, pasarlo por detrás de los uterosacros y luego anudar acá en la parte anterior. Esa es la técnica del Bell-Lynch clásico, en la cual usted le permite controlar el sangrado, particularmente en atonías o en hipotonías que no ceden al manejo médico, y realmente es una cirugía salvadora. Esta técnica del Bell-Lynch le permite a usted entonces tener un control para sangrados altos, no para sangrados bajos del segmento uterino inferior. Para sangrados del segmento uterino inferior existen otras técnicas que ya se las voy a mostrar, pero suturas compresivas hay muchas. Entonces hay gente que se ha inventado que la técnica del Pereira, que tiene puntos de Cho, puntos de Hyman, etcétera, etcétera. Básicamente son todos suturas compresivas, en la cual uno lo que está tratando es de dominar esa zona del segmento que está hipotónica y que está sangrando, una zona de acretismo focal, y en la cual uno lo que quiere es evitar el sangrado. Esta publicación de Álvaro Nieto y el doctor Palacio Jaraquemada, ellos hacen una modificación del Bell-Lynch para pacientes que tienen una hipotonía del segmento uterino inferior. Ese es el Bell-Lynch clásico, en la cual les mostré ahora, pero en pacientes que tienen solamente el útero bien contraído, pero tienen un sangrado acá en la zona inferior, ellos lo que sugieren es poner una sutura en esta zona de los vasos colpouterinos, que son vasos pues, de verdad que tienen mucho flujo vascular, luego pasar el punto por detrás y luego pasar otra vez el colpouterino y anudar. Esto permite tener control de hipotonías del segmento uterino inferior o controlar sangrados del segmento uterino inferior. Y realmente es muy efectivo para estos sangrados que no son por una atonía uterina, porque usted hacer un Bell-Lynch clásico cuando el útero está bien contraído, cuando realmente la zona que está
con el sangrado que es la zona inferior, pues no justifica hacerla. Ocasionalmente también utilizamos la técnica del sándwich uterino en cesárea, que es poner, por ejemplo, la sutura de Belinch o unos puntos encuadrados en la zona que está sangrando, y si identificamos que sigue sangrando la paciente, por vía vaginal le pasamos una sonda de Foley con 80, 100 centímetros, le inflamos, o un balón de Bacry y lo inflamos con 200, 300 centímetros. Esa es la técnica llamada sándwich uterino, que muy frecuentemente lo hacemos. El doctor Carlos Mejía creo que tiene una casuística muy alta respecto a esto, con realmente una tasa muy baja de histerectomía periparto. Hoy por hoy la tasa de nuestro grupo y de acá del Rosario de histerectomía periparto en casos de no placentas percretas es relativamente bajo, porque actuamos rápido con técnicas de compresión uterina, con técnicas de balón o con técnicas de desvascularización, como les voy a mostrar. Respecto a las técnicas de desvascularización uterina, pues sabemos que el útero es ampliamente irrigado por las uterinas, que son ramas de las celíacas internas, las arterias vaginales, las arterias ováricas, que son ramas de la aorta, y esto forma una red. Estas técnicas de desvascularización uterina realmente lo que hacen es momentáneamente disminuir esos flujos de sangre tan aumentados que tiene, mientras usted hace una hemostasia un poquito más rigurosa. Nosotros particularmente utilizamos la técnica de Posadas, el doctor Posadas, un mexicano, la cual lo que hacemos es por vía extraperitoneal, es decir, no tenemos que entrar a disecar el retroperitoneo, simplemente lo que hacemos es exteriorizar el útero. Este es el útero en la parte posterior. Identificamos los vasos uterinos y en la parte posterior, ya les voy a mostrar un video que hice con José Vélez, pasamos unos puntos en las arterias uterinas, y esto permite controlar el sangrado de los segmentos altos del útero. Lo que usted coge por acá por encima lo desvasculariza. Recuerde que si el sangrado es un sangrado en la zona uterina inferior o en la zona de los vasos pélvicos o en la zona en contacto con la vejiga, si usted pone unos puntos altos, usted no va a lograr desvascularizar, usted tiene que irse mucho más atrás. Entonces, esta paciente, por ejemplo, exteriorizamos el útero, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, y acá José Vélez nos está indicando, y en la parte posterior pasamos un punto amplio, y a ambos lados lo que hacemos es coger todo este paquete vascular sin irnos hacia el retroperitoneo, y esto nos permite controlar el sangrado de los segmentos uterinos altos. Como digo, uno hacer una desvascularización uterina, obligar las uterinas en pacientes que tienen un sangrado bajo no tienen mucha razón. Mire esta paciente, le ligamos acá las dos uterinas y miremos el útero cómo está prácticamente blanco acá en la parte anterior, porque la paciente se le controló el sangrado, era un sangrado por una hipotonía uterina que no había mejorado con uterotónicos. Entonces, esta técnica de Posadas, de identificar el paquete vascular en la parte posterior sin tener que disecar el retroperitoneo, es una técnica fácil de hacer que le permite a usted controlar el sangrado. Ya entrándonos a una parte un poquitico más compleja, y no más compleja no quiere decir que uno no pueda estar entrenado, sin embargo uno sí requiere un poquito más de experticia, es ligar la arteria ilíaca interna o la hipogástrica. Hay algún grupo de Armenia que ha publicado esto en una revista internacional, y nosotros digamos que siempre hemos tratado en pacientes que le vamos a hacer histerectomía, pacientes con pacientes de acretismo, pacientes con cesáreas difíciles, tratamos por lo menos de reparar o identificar el retroperitoneo para identificar las arterias hipogástricas, pero hay que entender que esto sí requiere un nivel de experticia un poquitico mayor, y muchas veces requiere también de que uno esté entrenado. La mayoría de las veces esta ligadura de arterias ilíacas interna no para de todo el sangrado, pero usted lo que le hace es disminuirle presión a esa arteria ilíaca interna y a sus ramas, haciendo compresiones temporales o compresiones totales. Normalmente nosotros lo que hacemos es, en casos de sangrados o que creemos que va a haber mucho sangrado, repararlas, y ya les voy a mostrar cómo. La reparamos y simplemente lo que hacemos es apretarla cuando la paciente está sangrando mucho, y esto es una hemostasia también muy segura que nos permite no controlar toda la hemorragia, pero por lo menos en la parte de pacientes que tienen sangrados retrovesicales o sangrados en la zona de los vasos pélvicos, permite tener un buen flujo.
Esto es el lado izquierdo de la pelvis. Acá está la arteria ilíaca externa. Esta es la arteria ilíaca interna. Acá está la vena y el ureter. La disección del retroperitoneo, identificar la arteria ilíaca interna, de verdad que usted le cambia la visión cuando usted va a hacer una histerectomía, porque usted no está ciegas, porque usted está identificando el ureter, está identificando las arterias uterinas y sabe hasta dónde debe llegar. Por tanto, y hacer un abordaje del retroperitoneo en estas pacientes, que usted le va a hacer una histerectomía total o subtotal, realmente le cambia la visión y usted debe estar haciendo. Esta paciente es una paciente con un acretismo, por acá sacamos el bebé, exteriorizamos el útero, este es el ureter, y acá ya tenemos reparada la arteria ilíaca interna. Entonces lo que hacemos es traccionar, y cuando traccionamos, lo que hacemos es ocluir y momentáneamente los vasos se ocluyen. Cuando puedan apagan el parlante, por favor no apaguen el mío, el micrófono. Entonces luego lo que se hace es traccionar y el control vascular es muy bueno, además de que usted puede hacer el retroperitoneo. Muy bien, acá existe también las pinzas de Bulldog. Voy a parar un momentico mientras por favor paran la persona que tiene prendido el micrófono. Laura, ¿puedes identificar quién lo tiene prendido para que lo apague? Perfecto, ¿me oyen? Muy bien, entonces están las pinzas de Bulldog. Estas pinzas las utilizan los vasculares y usted sin necesidad de hacer una oclusión de las arterias totalmente, usted lo que hace es poner la pinza de Bulldog y esto lo tienen en casi todos los hospitales de nivel 3. Compartir la pantalla otra vez. Muy bien. Entonces, estas pinzas de Bulldog, que están al alcance de todos, sin usted tener necesidad de ligar las arterias ilíacas comunes pues, o ocluirlas temporalmente, pues usted puede poner estas pinzas de Bulldog temporalmente mientras usted controle el sangrado. Y otra cosa también fácil, que esto nos lo enseñó el doctor Nieto, que es algo muy sencillo, y es el control vascular con la compresión de la aorta. Esto, Álvaro ha propuesto esto y ha hecho cursos de simulación y es simplemente hacer una compresión aórtica manual. ¿Qué se hace? La paciente está sangrando por X o Y motivo. Usted exterioriza el útero, moviliza los intestinos hacia arriba, pone el interno o el que tenga la mano más chiquita, identificando el promontorio, identificando el pulso aórtico y pone una compresa y ejerce una presión con la compresa, haciendo que realmente pueda usted controlar el sangrado. Entonces usted exterioriza ese útero y llevar los intestinos hacia arriba, usted permite que usted controle el sangrado temporalmente mientras usted busca ayuda, mientras transfunde la paciente. Entonces, esta paciente está en un fanestil, el útero está exteriorizado, está sangrando, movilizan los intestinos, identifican el pulso aórtico, comprimen la aorta con una tetra y una vez usted identifica ahí, lo que hace es hacer presión mientras usted pide ayuda o mientras van comprimiendo y usted hace un control del sangrado. Esto es una técnica que uno dice, ¿esto por qué no me lo había enseñado antes? Es la compresión aórtica manual y es realmente muy útil porque realmente le permite hacer algo temporal mientras usted controla el sangrado. La histerectomía, que todos estamos, digamos, familiarizados con histerectomía total o subtotal, es también una medida que es la última elección. Ojalá no hacerla cuando la paciente ya está en coagulopatía de consumo. Casi siempre uno va paso a paso y la histerectomía, digamos, es muy fácil cuando es por una atonía uterina, porque usted haciendo una técnica de casi que de 2 pinzas, una histerectomía subtotal, usted puede hacer un control de la hemorragia. Pero el problema
es cuando usted encuentra una disección difícil retrovesical, o cuando es una placenta percreta, o cuando hay un compromiso cervical amplio, en las cuales la disección es difícil, o algunas veces usted disecando se lleva a la vejiga o empieza a poner a sangrar esa neovascularización que existe en una paciente que tiene una placenta percreta. Nosotros siempre preferimos entonces en pacientes con diagnósticos de placentas percretas, hacemos como en este caso un fanestil amplio, probablemente la prolongamos luego a un Cherney cuando identificamos grandes vasos a nivel del segmento, y preveemos que esta paciente va a requerir claramente una histerectomía y una disección y un sangrado. Por tanto, lo que hacemos es ampliar la incisión, entrar con mucho cuidado, y acá, en estos casos que vemos una placenta percreta, lo que hacemos es exteriorizar el útero, sacar el bebé sin cortar la placenta, sin irnos a través de la placenta, y a través de esa zona, de una zona extraplacentaria, extraer el bebé y dejando la placenta in situ. Entonces acá tenemos el útero exteriorizado, y lo que hacemos acá es, por el fondo uterino, hacer una cesárea hemostática y extraer el bebé por el fondo del útero, dejando la placenta in situ. Esta paciente, extraemos el bebé, dejamos la placenta in útero, no utilizamos uterotónicos, y una vez hemos extraído el bebé y dejamos la placenta in útero, procedemos a hacer la disección del retroperitoneo, hacer el control vascular. Esta paciente tenía 35 semanas de gestación, una paciente con un espectro de arquetismo placentario. Cerramos el útero en un solo plano, dejamos la placenta in situ y procedemos entonces a hacer la disección del retroperitoneo para identificar el sangrado y hacer esto. Realmente, entonces, acá les traigo algunas estrategias que están publicadas en este consenso que hicimos de acretismo placentario, que está publicado en la revista colombiana el año pasado o antepasado. Y uno de los mensajes que les dejo es que ojalá que los programas de entrenamiento de residentes, pues todos estén familiarizados con técnicas sencillas como el torniquete uterino, los balones compresivos, la técnica de las suturas compresivos, y por qué no la disección del retroperitoneo y las hipogástricas, porque realmente nos vamos a ver enfrentados cada vez más a sangrados y a pacientes que tienen espectro de arquetismo placentario. Lo otro es que las técnicas de simulación, conferencias como estas, pegarnos de un experto, el papel de la telemedicina, es decir, cuando uno está haciendo una cesárea y usted encuentra algo que cree que puede ser una placenta percreta, pues darme una llamadita, hacer un video, llamar a alguna de las personas que ustedes consideran que pueda tener más experiencia para que les ayuden antes de hacer una incisión a la carrera para sacar el bebé a la carrera y luego estar embalado porque las pacientes están sangrando mucho. Esto lo que les traía entonces era importancia. Entonces existen múltiples técnicas para controlar la hemorragia en la cesárea con evidencia clínica variable. Ninguna hay ensayos clínicos aleatorizados que comparen una con la otra. No espere que la paciente esté inestable para realizar un control vascular o detener la hemorragia. Si usted ya, la paciente tiene una coagulopatía, ya está tarde. Hay que hacer entrenamiento y aprendizaje, y ojalá tener escenarios de simulación de escenarios quirúrgicos. De parte mía, de parte de nuestro grupo, les agradecemos muchísimo pues el espacio. Creo que esto es la primera conferencia que nuevamente retomamos. Esperamos hacerla los jueves, los segundos jueves de cada mes, si no estoy mal. José ya nos va a explicar, y esperemos compartir con ustedes de lo que ustedes nos van a enseñar también. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, José o alguien del público, voy a dejar de compartir pantalla. Quique, muchas gracias, viejo. Tenés 106 atentos asistentes a tu conferencia. Quique, el grupo en general, pero Quique y Eduardo Serna en particular han sido, dijéramos, los líderes de este grupo de acretismo en la clínica. Yo no sé si esto todavía alcance para grupo de excelencia, pero evidentemente el manejo del espectro placentario en la clínica y del sangrado en general se hace de una manera muy distinta, multidisciplinaria, y pienso que lo estamos haciendo bien, nuevamente, gracias a las estrategias implantadas por ustedes. A mí el retroperitoneo todavía, dijéramos, me asusta. Ya está, pues, quién sabe si me vaya a dejar de asustar. Pero te quería hacer una pregunta sencilla para los casos, dijéramos, o las suturas que yo creo que deberíamos manejar todos, que son las suturas compresivas, el P-Lynch, la técnica de posadas que yo particularmente uso con relativa frecuencia, y
dijéramos que con muy buen éxito. ¿Qué sutura es la que uno debería pedir o antes de entrar si está sospechando que la cosa va a estar, o pedirlo rápidamente para usarla? ¿Cuál es la sutura que tú crees que es la ideal para este tipo de procedimientos cortos? Sí, entonces el Bicril 1 con aguja CT1 sería lo ideal. Es decir, una sutura, una aguja grande en la cual abarque mucho y con Bicril. Tú lo pudieras hacer también con Catgut, pues sé que hay otra gente de América Latina acá que hace cesáreas con Catgut. Nosotros estamos muy familiarizados con el Bicril, pero lo ideal sería eso. Lo mismo para el Belinch. Para el Belinch también lo ideal es utilizar una aguja lo más grande posible. Lo más grande que tenemos nosotros es Esa es la aguja CT1. CT, sí, la aguja Ajá, CT. Bicril CT 1 con aguja CT, con porque si no le CT. pasan a uno la aguja chiquitica para la Claro. episiotomía. Y Sí, hasta ahí llega uno. Entonces, lo ideal es que eso abarque bastante para que coja bastante miometrio y uno hacer unos puntos, digamos, que sean un buen anclaje. muy bien, son las 6:40. Yo creo que de pronto en el auditorio puede haber alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta, de manera que abra su micrófono tranquilamente. Hola, José. ¿Qué más? Dani, ¿Cómo hola, estás? adelante. ¿Qué hubo? Oye, no, muy buena charla. Muchas gracias, Kike y José. No más un comentario. Hay una nueva causa de sangrados intraoperatorios y son las pacientes a las que les toma uno células madres. A veces uno se descuida en pinzar los ángulos rápidamente mientras está tomando células madres y son 3, 4, 5 minutos que la paciente está sangrando activamente. Y entonces, para estar uno mucho más atento a los ángulos mientras se toman las células madres. Tienes toda la razón. Nosotros hace unos años, digamos que tratamos de cuantificar cuál era el sangrado, digamos, en pacientes que se tomaban células madre. Digamos que hubo muchas variables confusoras y en teoría no nos salió estadísticamente significativo, pero tú tienes toda la razón. Hay veces que uno se encarniza tratando de tomar las células del cordón, pero siempre que uno va a tomar unas células madre, siempre pedir bastantes pinzas de Alice y antes de pinzar el cordón, ligar los ángulos o los sitios que hay sangrado. Muchas de estas pacientes son cesáreas selectivas que no tienen segmento, entonces sangran un poquito más y las pinzas de Alice en los bordes o pinzas rectas en los bordes de la herida permite que uno tenga una hemostasia mientras usted toma las células madre. Pero muy buen comentario. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, muy bien. Yo creo que tratando de cumplir las promesas que hemos hecho con este seminario, ya van siendo las 6:45. Nuevamente, muchas gracias a Quique. Dos pequeños avisos parroquiales. Quique informa o nos recuerda que para noviembre, todavía no tenemos la fecha exacta, será nuestro curso anual de medicina fetal, que también lo vamos a retomar. Tenemos confirmado e invitado al doctor Fernando Viñals de Chile, de manera que estén atentos para este evento que va a ser de día y medio en el mes de noviembre de este año. Y estos seminarios se retoman los segundos jueves de cada mes. La intención, ojalá se pueda cumplir, es que alternativamente vamos a hacer una jornada obstétrica, una jornada ginecológica, y para la próxima jornada, que es ginecológica, vamos a tocar un tema que yo creo que es de mucha actualidad, y es los usos y la interpretación de la composición corporal por DEXA. Creo que eso se está imponiendo, la medicina funcional y los médicos funcionales están pidiendo mucho este examen y nos están llegando muchas pacientes para interpretar un examen y muchos de nosotros todavía no tenemos ese conocimiento, de manera que creo que va a ser un tema de actualidad y bastante interesante. Los esperamos el 11 de abril, que es el segundo jueves del mes. Nuevamente, gracias a Quique, tengan un buen día de trabajo y los esperamos en la próxima conferencia. José, un último comentario y es que estas conferencias quedan grabadas en la página de YouTube de Medicina Fetal. Laura, ¿tú sabes exactamente el canal de YouTube de nosotros? ¿Cuál es el nombre? ¿O se llama así Medicina Fetal? Pues Laura, la comunicadora, los va a colgar, pero Yo lo que no puedo sé hacer cuándo. es que por la listica de difusión que tenemos, yo puedo ir pasando estas informacioncitas chiquitas para no bombardear la gente, pero sobre todo esto del canal de YouTube para que la conferencia la pueda ver el que quiera extemporáneamente. Sí, yo ya voy a detener la grabación. Nuevamente, muchas gracias a todos. Nos retiramos y que tengan un feliz día.